por esta vía. Eh, Así que vamos a compartir con ustedes esta charla del día de hoy que se llama Actualización Normativa de NFPA 1033, donde hemos primero preparado una introducción general en el tema para llegar con todo a NFPA 1033 de manera muy clara, muy concisa. Pretendo en un corto tiempo, alrededor de unos 45 minutos, 50 minutos, tratar de llegar a usted con la información suficiente para que la estructura de NFPA 1033 le quede muy en claro. Ese es el desafío. Bueno, antes que todo primero voy a partir como buen instructor normalizado NFPA 1041 con instrucciones de seguridad. Le pido por favor a las personas que estén recibiendo esta charla el día de hoy que asumamos el compromiso de hacerlo dentro de un entorno seguro, respetando cada condición normativa de seguridad de cada país. Es súper importante que asumamos ese compromiso y bueno, y tengamos esta charla de aquí para adelante con ese compromiso. Me voy a presentar, yo soy Heriberto, formalmente ya me presentaron. Eso sí, los invito a que revisen mi perfil en la página pirolisis.com/cb, donde está mi currículum. Y creo que con la presentación que me han realizado es suficiente. Y me voy a presentar, sí, como un colega suyo, como un investigador de incendios, en un mundo y en una época donde los gurús en temas ya no existen. Ya no hay gurús de la investigación, ya no hay gurús del rescate, ya no hay gurús de... No, lo que hay son profesionales que se lo toman muy en serio. Entonces, tal vez me declare un profesional que se lo toma en serio, pero como muchos más. Entonces, yo sé que le estoy hablando a otros profesionales que se lo toman muy en serio, los invito a revisar el currículum y, lógicamente, a dudar, a ponerlo en duda, a corroborar, porque es importante que usted, como profesional, haga ese ejercicio. Así que, bueno. Eso sí, me declaro, soy el director del Lautaro Internacional, el director también de Pirolisis.com, y bueno, sigamos por adelante con el tema. Creo que sí, es importante destacar, antes de seguir, en relación a esta charla, mi experiencia como perito y como instructor en investigación de incendios. Hemos podido desarrollar y profesionalmente una formación a través de la región en muchos países, México, Colombia, Argentina, y hemos llegado fuerte a fiscalías, a bomberos con información fresca, clara, en los temas normativos, y por eso, bueno, me presento a usted como un perito también experto en el tema de investigación de incendios. Quiero partir, bueno, ya fue presentada la charla, ¿no? Así que vamos a partir de inmediato con esta frase de José Ortega y Gasset que dice que cada vez que enseñes, enseña también a dudar de aquello que enseñas. Es importante que tengamos claro de que no estamos adoctrinando a nadie, estamos conversando con otros profesionales, así que es importante tener claro de que tenemos que dejar libre a la duda, un tema que se basa en la duda. La investigación científica de incendios se basa en dudar. El método científico se basa en la duda según los mismos gestores del método científico. Así que vamos a seguir en esa línea. Bueno, Heriberto, fíjate para darte chance y tomar una palabrita que es bien importante para que el entorno la comente, y es que este tema no es solo para bomberos, es para gente de fiscalía, es para gente de policía, es para gente de investigación, es para gente del mundo de la emergencia, porque como bien comenta, o sea, es un abanico extremadamente grande de información y de personas a las cuales le compete este tipo de información, que no es exactamente a departamento de bomberos solamente. A ver, esto es súper importante lo que estás señalando tú. NFPA lo determina como la industria. Ahora, ¿quién es la industria? La industria son los bomberos, las aseguradoras, los policías, los peritos. La industria para NFPA, cuando NFPA habla de la industria, no habla de la investigación y incendio de bomberos. Como tú lo dices, es un abanico súper amplio. Porque aquí viene una pregunta que es fundamental en el tema. O sea, ¿cuál es el objetivo de la investigación de incendios? El objetivo de la investigación de incendios fundamental es trabajar en prevención. Esa es la piedra fundamental. Pero lógicamente en el camino muchas veces se judicializan algunos temas o se tecnifican para algunos temas puntuales. Entonces tienes toda la razón del mundo. Es súper amplio. Entonces, bueno, parto con esta sección de NFPA 921 que habla sobre la naturaleza de las investigaciones de incendios. Dice lo siguiente:
La investigación de un incendio o explosión es una actividad compleja que implica destreza, tecnología, conocimientos y ciencia. La recopilación de información sobre los hechos y el análisis de esta información debe llevarse a cabo de manera objetiva y sincera. La metodología básica de la investigación de un incendio debe basarse en el uso de un enfoque sistemático y en atención de todos los detalles relevantes. El uso del enfoque sistemático revelará con frecuencia datos nuevos que analizar que pueden requerir ciertas reconsideraciones de las conclusiones anteriores. Voy a hacer una pequeña reflexión hasta ahora. Primero, una contradicción vital a la instrucción, ¿no? Usted dirá, oye, ¿por qué tanta letra en una presentación? Estoy trayéndome un pedazo de la guía, entonces no le puedo cambiar ni una coma ni una palabra. Pero eso sí, quiero dejarlo muy en claro porque esto es parte de toda la estructura. Porque vamos por parte. La investigación de un incendio es una actividad compleja que implica destreza, tecnología, conocimientos y ciencia. ¿Qué quiere decir esto? Llegar a adquirir conocimientos en investigación de incendios ya no pasa por tener un cuerpo de bomberos con muchos recursos, para nada. Basta con que usted tenga claro cuál es la línea de conocimientos y de formación para que usted tenga el mismo nivel que nuestros hermanos de Estados Unidos, el mismo nivel. Estamos hablando de una norma y un documento que está igualado en Europa, en Asia, en África. Nosotros tenemos grupos de trabajo que unifican a países en Europa. Entonces estamos hablando de un documento que no es distinto en otras partes del mundo, y esto es súper importante. Entonces, cuando habla aquí de la metodología básica de la investigación de incendios que debe basarse en el uso del enfoque sistemático, vamos a dejarlo muy en claro que está hablando, en otras palabras, del método científico. Dice, salvo en escasas excepciones, la metodología adecuada para la investigación de un incendio o explosión implica, en primer lugar, establecer el origen para luego establecer la causa. Ya vamos a hacer un repaso de qué significa cada uno de estos conceptos. Insisto, vamos a hacer un repaso. O situaciones que han impuesto en contacto al combustible con el foco de ignición y el oxidante. Como les dije, vamos a hacer un repaso de estos conceptos que son súper importantes para empezar a hablar del tema. Definiciones claves. Vamos a hablar de tres conceptos que es de donde se articula todo el tema de la investigación de incendios. Y esto es importante, insisto, para empezar a hablar y conversar del tema de manera muy clara. Ojo, hay veces que yo tengo un diálogo con investigadores de incendios que tienen mucho tiempo en esto y de pronto les faltan pulir algunos temas que no están tan claros. Origen, causa y fuente. Cuando yo hago clases, me gusta contar una historia en relación al origen, causa y fuente porque queda mucho más claro en cómo hacemos un informe. Imagínense lo siguiente, imagínense que tenemos una vela. Prometo cambiar la historia, entre paréntesis. Yo creo que esa historia ya está cumpliendo suficientes años. Prometo cambiar la historia. Pero bueno, última vez. Imagínense que hay una vela sobre una mesa y esta vela está cerca está prendida, lógicamente. Ya vamos a hablar qué significa lógicamente. Esta vela está prendida y esta vela, por acción de un perrito o por acción, no sé, pues tal vez de unos niños, o X, por acción mecánica, la vela cae. Y cae cerca de una cortina. Esta cortina se prende y se produce un incendio que quema toda una casa. Vamos a ser muy concretos. Cuando hacemos el informe en esta historia, que es muy simple, una vela cayó, quemó una cortina, hizo un incendio, etc., nos complicamos. Por ejemplo, me gustaría preguntar si alguien tiene alguna idea de cuál sería el origen en esta historia. O lo hago como pregunta retórica, me conteste yo mismo. Yo creo que por ahí va la cosa. Si alguien tiene la respuesta, podríamos darle opción a que contestara. Y si tiene la respuesta, que se argumente, porque lógicamente es probable que la tenga. Sí. Si alguien tiene la respuesta, que abra el micrófono, por favor. Yo creo que la cortina de libertad. Pero lo más importante, ya que se animó a participar, cuéntenos por qué. Porque la fuente de ignición que fue la vela fue la que tomó contacto con la cortina, o sea, ahí se originó, ahí comenzó. Me incendió lo que creo yo, no sé. Bueno, me encanta, bueno, primero que se anime a participar porque en realidad esa es la idea y quiero decirle que tiene razón. Déjeme afinar un poquito lo que usted nos está compartiendo. Sí, tiene toda la razón, la cortina. Pero yo quiero ayudarlos a que ustedes se hagan una pregunta
que nos ayuda a afinar mucho cuál es la fuente, ¿no? Porque en realidad lo primero que tenemos que, el origen, estamos hablando del origen, tenemos que afinar cuál es la fuente para determinar el origen. Usted dice que el origen fue la cortina. Y yo quiero decirle algo, para que determinemos origen, tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿qué es lo primero que arde y que no tenía que arder? Así de simple. Preguntémonos, ¿qué es lo primero que arde y no tenía que arder? Y en esta historia, lo primero que arde y no tenía que arder es la cortina, porque la vela no tenía ningún problema. Ahora, fuente. La fuente es el objeto portador de calor o energía, en este caso la vela. Ojo, vela encendida. ¿Y por qué hago el hincapié? ¿Por qué hago hincapié de que sea encendida? Porque cuando usted lo expresa en un informe, tiene que entender de que los informes son revisados por abogados y por personas que, 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 que analizan mucho lo escrito. Yo sé que para usted será obvio que la vela tiene que haber estado escrita, pero es importante que usted destaque que la vela estaba encendida, disculpe, encendida, no escrita. Entonces, en este caso, el origen de esta historia es lo primero que arde y no tenía que arder, efectivamente, como lo dice el colega, es la cortina. La fuente en esta historia es la vela encendida y la causa, si vamos a definirlo como concepto, es la interacción o la razón física por la cual se unió mi origen con mi fuente. En este caso, se cayó, se volteó, así de simple. Entonces, con este repaso entre origen, causa y fuente, vamos a empezar a desarrollar la charla del día de hoy. Espero que haya quedado claro y que, lógicamente, que no, si no lo expliqué de manera correcta, que me den la oportunidad de hacerlo nuevamente. Señores, vamos a hacer alguna consulta, don Francisco. No, gracias. Estaba tratando de conectarme. Perfecto. Bienvenido. Bueno, gracias. Es importante que cada vez que nosotros, cuando hablamos de investigación científica de incendios, comprendamos que de pronto se nos va a pedir que entreguemos algunos conceptos. Cuando se nos pida técnicamente un concepto, nosotros tenemos que recurrir a un documento técnico para hablar de ese concepto, ya que, como usted comprenderá, las opiniones personales no son de interés de nadie cuando hablamos en un entorno legal o técnico. Entonces, bueno, aquí tenemos una definición de fuego. Esto es interesante. Todos los documentos de NFPA en su apartado 3 son definiciones. 3.3.68 de NFPA 921. Fuego, un proceso de oxidación rápido que es una reacción química que da como resultado la evolución de luz y calor en diferentes intensidades. Como usted sabrá, hay un montón de definiciones de fuego y todas son correctas. Depende también de los entornos y lo que queramos expresar, ¿no? Cuando hablamos de fuego. Química del fuego es el estudio de los procesos químicos que ocurren en los incendios, incluidos cambios de estado, descomposición y combustión. Y aquí lo más importante para el investigador de incendios, dinámica de fuego. Nosotros cuando hablamos de dinámica de fuego, hablamos del estudio detallado de cómo interactúa la química, la ciencia del fuego y las disciplinas de la ingeniería, de la mecánica de fluidos y la transferencia de calor para influir en el comportamiento del fuego. Y es acá donde el investigador de incendios debe ser muy interpretativo, ya que un investigador de incendios es un reconocedor de dinámica, básicamente. Es un experto en dinámica de fuego. Un investigador de incendios es un experto en reconocer los efectos del fuego sobre los materiales. Efectos del fuego. Comprensión del fuego y sus efectos. Cuando hablamos de efectos del fuego, lo voy a definir primero tal cual lo dice la guía. Son los cambios observables o medibles sobre un material como resultado de un incendio. Los patrones de fuego son los cambios físicos, visibles o mesurables, o formas identificables, formados por un efecto de fuego o grupos de efectos del fuego. Esto es interesante porque también NFPA 921, en su nueva versión, que es 2021, hoy vamos a hablar de 1033. 1033 tiene la nueva versión 2022. Y esto es súper interesante también porque nos presenta una estructura nueva, recién salida, entre comillas, del horno, ¿no? Recién actualizado, 2022. Se demoraron varios años.
También vamos a explicar por qué. Entonces, dentro de la nueva estructura, donde la guía y la norma dialogan de manera mucho más fluida, los patrones de fuego también fueron reestructurados en relación a cómo se presentan. Hoy en día hablamos de, de efectos del fuego que tienen que ver como la deposición, la deformación, la pérdida de masa eh, y la decoloración. Son los 4 efectos del fuego por ejemplo, en estas mismas fotos, estamos viendo una sección blanquecina, una sección negra, y podemos identificar varias marcas. Podemos identificar marcas de hollín, marca de deposición, podemos identificar marcas de combustión limpia, podemos identificar marcas de deposición, podemos identificar marcas de decoloración. Todas estas marcas, cuando dialogan juntos, hablan de patrones de fuego, de cómo se movió el fuego. Y para esto, lógicamente, hay que tener cierto conocimiento en temperaturas y las formas en cómo los materiales reaccionan al fuego, que tampoco es nada del otro mundo, colega. Reconstrucción de la escena del incendio. El proceso de recrear la escena física durante la investigación del análisis del incendio o mediante la remoción de escombros. Esta es la parte donde el investigador de incendios muchas veces debe reconstruir una escena que muchas veces no existe. En nuestra región, en Latinoamérica, de pronto tenemos incendios de material ligero, donde muchas veces tenemos súper poco en qué trabajar. Y bueno, siempre y cuando hayan evidencias, se puede al menos dar un criterio. Esto es importante. Esta foto que les estoy mostrando, la anterior, esta, me voy a abrir un poquito. Este es un incendio muy trágico que sucedió en la ciudad de Guayaquil, donde fallecen varias personas, alrededor de 17, en una clínica de rehabilitación. Y la siguiente foto, me tocó investigar este fuego por la parte de fiscalía. Esta foto, la siguiente, es la parte superior de la foto que usted vio anterior. En este lugar superior se puede ver cómo el fluido térmico afecta, en primer lugar, la pintura y luego se acumula una capa de humo y usted puede ver aquí una especie de U, que es básicamente un símbolo de ventilación que corresponde a la ventana. Este tipo de efectos son los que se entrenan en un investigador de incendios para poder, básicamente hacer el link. Si usted es bombero, está más familiarizado con los temas de fluido térmico por razones naturales de su trabajo. De pronto, si usted es un perito o un investigador que no tiene experiencia con fuego, son las partes donde usted debe reforzar. Propagación del fuego, movimientos del fuego de un lugar a otro. Nosotros los investigadores somos expertos en dinámica. Forense, esto es interesante. Forense, la aplicación de la ciencia para dar respuesta a cuestiones de interés al ordenamiento jurídico. Por favor, saquémosle 2 cosas a la palabra forense. Primero, saquémosle Hollywood, por favor. Saquémosle CSI, saquémosle... Lo primero que le vamos a sacar es la palabra forense. Y lo vamos a dejar tal cual nos propone la guía. Aplicación de la ciencia para dar respuestas a cuestiones de interés para el ordenamiento jurídico. Lo segundo que le vamos a sacar es la exclusividad. Que usted sea forense no es exclusivo de la policía o de un investigador que está reconocido tal vez en un juzgado. Si usted va a aplicar la ciencia para dar respuestas a preguntas de interés jurídico, usted es un forense y tiene que hacerlo dentro de las reglas del juego, que son el método científico, nada más. Bueno, líneas de demarcación, bordes que diferencian los efectos del fuego. Por ejemplo, lo que usted está viendo acá es la columna térmica que sale desde la parte baja del incendio y se puede ver claramente cómo afecta la pintura y aquí cómo no la afecta. Una línea de demarcación define una zona que está dañada por el fuego de otra que no lo está. O 2 daños distintos también, como lo que vemos aquí arriba. Evolución normativa, esto es súper interesante. Yo soy un investigador de incendios como cualquier otro, que hizo como el link. Yo aprendí de la vieja escuela, por decirlo de alguna manera. Y tuve que aprender de la evolución normativa como todos los investigadores que hoy en día hacemos investigación. Y quiero decirlo muy en claro, las reglas del juego están muy en clara, muy claras.
Y las reglas del juego, primero es el método científico y luego dos documentos que son omnipresentes a nivel mundial. Me atrevería a decir que son, primero, la norma NFPA 1033 y la guía NFPA 921. La norma más importante de todas. Yo suelo decir en clases que el señor Descartes, ojo, yo soy admirador de Descartes, lo primero que tengo que decir, el señor Descartes es un señor que nació con cara de meme antes de que los memes se inventaran. Entonces, ya es un innovador. Lo que nos propone el señor Descartes es súper interesante. Es aplicar la duda frente a toda la aplicación del método científico. Bueno, cuando nosotros nos adentramos de manera más seria en la explicación del método científico, lógicamente que hacemos una explicación de dónde sale esta duda, ¿no?, que nos presenta Descartes, y sobre todo en un pensamiento muy famoso que es pienso y luego existo, ¿no?, que básicamente propone Descartes, porque lo duda todo. Descartes lo duda todo, pero propone que solamente hay una cosa que no se puede dudar. Usted puede dudar de todo, de todo, de todo, menos algo. Y ese algo es, usted no puede dudar que está dudando. Es lo único que no puede dudar. Ah, ojo, método científico por incendios forestales. En realidad es para los incendios en general. Debo hacer el alcance. Esto es interesante porque es súper importante explicar desde cuándo es tan importante la aplicación del método científico en la investigación de incendios en Latinoamérica. Y esto es muy importante dejarlo claro, porque antiguamente teníamos criterios en investigación de incendios donde una persona X decía, esto empezó por acá y se acabó. Se acabó, yo lo llamo palabra del Señor. O sea, este señor dijo que por aquí empezó y nadie podía discutirlo, no había la posibilidad de poder enfrentarlo técnicamente hablando. Estos casos en Estados Unidos nos presentan jurisprudencia, o sea, son casos en Estados Unidos que modificaron la ley y finalmente influenciaron en el cambio de las leyes latinoamericanas para que los cambios en las reformas procesales penales hoy en día en Latinoamérica sea obligatorio. El respeto al método científico. Hoy en día en Latinoamérica, en todos los países, es obligatorio que podamos ver qué tipo de formación tiene el perito y cuál fue la metodología que utilizó para investigar incendios. Eso es lo más importante de esto. Enfoque sistemático. El enfoque sistemático recomendado se basa en el uso del método científico. No es un sinónimo como tal, pero básicamente te está diciendo que el enfoque sistemático que usted tiene que utilizar para investigar un incendio es el método científico, es su caballo de batalla. Ahora, me gustaría aterrizar el método científico. ¿Qué es el método científico? Usted tiene que ser un científico. Usted tiene que ponerse una bata blanca, ponerse el pelo así como Big Man y creerse un científico para aplicar el método científico. No. ¿Tiene que ser un profesional para aplicar el método científico? Tampoco. El método científico son 7 pasos muy claros. El primer paso es reconocer la necesidad, el segundo paso es definir el problema, el tercer paso es recolectar datos, el cuarto paso es recolectar los datos, el quinto paso es elaborar una hipótesis, el sexto paso es probar la hipótesis y el séptimo paso es seleccionar la hipótesis final y defenderlo. Usted tal vez creerá que esto es muy complicado. Para nada, es súper simple, súper simple. Primero se lo voy a decir aplicado a un incendio. Vamos primero a leer esto, súper interesante porque esto es un anexo que nos presenta la misma guía. La metodología básica para la investigación de un incendio incluye recopilación de datos, bueno, lo explica. Voy a explicarlo directamente. Lo que yo acabo de decir, estos 7 pasos que... Mire, yo no soy un memorista. De hecho, recomiendo que la gente no se aprenda las cosas de memoria. Pero definitivamente esto tiene que saberlo de memoria. Porque esta es la forma en la que usted comprueba luego sus investigaciones. Vamos a verlo aplicado. Reconocer la necesidad. Reconocer la necesidad significa que hubo un incendio y que no sé su origen y causa. 2, definir el problema. Cuando lo aplicamos a una investigación de incendios, definir el problema significa que debemos dar respuesta con nuestro equipo de investigación. El tercer paso, recolectar datos. Cuando hablamos de recolectar datos en investigación de incendios, estamos hablando de la investigación en sitio.
Y los datos son diversos. El lugar, las entrevistas, son diversos los datos que se levantan cuando se hace una investigación. De hecho, son distintos los datos que te hablan del origen y son otros los datos que te hablan de la causa, por ejemplo. Luego de recolectar los datos, viene el análisis de los datos y se trabaja solamente con los datos que analizamos, sin ningún otro. Esto es importante, ¿eh? Las declaraciones de las personas no son datos si no los puedo corroborar. Si no los puedo corroborar, no sirven. Yo trabajo sobre datos fácticos, in situ, no sobre declaraciones. Eso es una regla del método científico. Luego viene a desarrollar una hipótesis que se llama razonamiento inductivo. Luego pruebo la hipótesis, razonamiento deductivo. Y me gustaría explicar la diferencia entre razonamiento inductivo y razonamiento deductivo. Tal vez la gente se complique mucho al explicar la diferencia entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, pero voy a tratar de ser muy claro y muy simple. Imagínense que estamos investigando un incendio y que usted percibe un olor como a líquido combustible. Y me dice, Heriberto, ven para acá, creo que percibí un olor a líquido combustible. Yo me acerco a usted y le digo, tiene razón, aquí huele algo parecido a un líquido combustible. Entonces, la pregunta es, ¿por qué usted sabe cómo huele un líquido combustible? Usted sabe cómo huele un líquido combustible porque usted tiene experiencia previa, tiene conocimiento previo. Entonces, usted no me dijo, aquí huele a gasolina. Usted no me dijo, aquí huele a diésel. O no me dijo, Heriberto, aquí huele a 48% de gasolina y 62%. No me dijo eso. Usted no es un cromatógrafo. Solamente usted tiene percepción. Entonces, usted cree que es. Esa es la diferencia entre el razonamiento inductivo y el deductivo. Lo inductivo es lo que yo creo que es en relación a mi experiencia y conocimiento previo. Y lo deductivo es lo que yo puedo probar luego en laboratorio, con ciencia, tal vez buscando una investigación previa, ¿me explico? No es lo mismo lo que yo creo que es versus lo que yo puedo probar que es a través de la ciencia. Esa es la diferencia entre lo inductivo y lo deductivo. Y luego de que aplico el método científico de manera correcta, selecciono mi hipótesis final y la defiendo. Vamos a ir de inmediato a nuestro documento. Para hacer una explicación mega rápida de NFPA, que estoy seguro que la mayoría ya conoce de qué estamos hablando, pero para las personas que no la conozcan, NFPA es una asociación que se forma a los finales de 1800, que está creada por personas que están relacionadas al mundo de los seguros, de la protección contra incendios, ha ido creciendo, sus indicaciones han sido muy importantes, han pasado de ser recomendaciones a ser normas locales, normas nacionales, hoy en día normas internacionales. Entonces, lo interesante de los documentos NFPA es que tienen una evolución. Muchos documentos de NFPA se revisan mínimos cada 3 años en relación a la nueva información. Entonces son documentos dinámicos. Es súper interesante. Yo, a pesar de que no me declaro ¿cómo se llama? un evangelizado de NFPA, soy un respetuoso y un creyente, sí, de sus criterios. Voy a comparar la norma con la guía cuando hablamos de investigación de incendios y explosiones. Súper importante. La norma, la versión actual, es 2022 y la guía es 2021. Esto es súper interesante porque la actualización que ambas han tenido es necesaria para que puedan conversar juntas. De manera general, la norma que fue emitida por primera vez en 1987 y la guía que fue emitida por primera vez en 1992, lógicamente que la guía es más joven que la norma. La norma se desprende, la guía se desprende desde la norma. Si lo dijéramos en términos locales, la norma es como la ley y la guía es el decreto de la ley. ¿Cómo se aplica la ley? La norma es un documento más pequeño, tiene unas 30 hojas. La guía es un documento bien grande, tendrá unas 400, 300 hojas, tal vez. Bueno, la norma describe los conocimientos y habilidades requeridos por el investigador de incendios. La guía, en contraparte, suministra la información basada en los principios científicos aceptados para la investigación de incendios. La norma describe las tareas que debe cumplir un investigador de incendios, en contraste con la guía, documento de naturaleza informativa, que tiene recomendaciones, medidas que no son obligatorias. Como usted comprenderá, una norma es obligatoria. Está escrita, usted debe.
La guía está escrita con palabras como usted debería, es propositiva. La norma está aceptada como norma internacional en el tema. Y la guía aceptada como fuente de autorización autorizada en investigaciones. La norma dice que el método científico debe utilizarse como proceso analítico, es obligatorio. Y la guía te explica cómo se aplica el método científico. Esto es interesante. Todas las policías latinoamericanas y las policías en Estados Unidos aplican NFPA 921 y 1033. No hay otro parámetro. No hay un parámetro europeo, no hay un parámetro, no sé, ruso. Desconozco si ahora ruso, al menos europeo, lo puedo afirmar, no lo hay. En Europa, en Italia, Francia, Inglaterra, se usa NFPA 921. Vamos a hablar entonces de 1033, la norma de calificaciones profesionales para investigadores de incendio, versión 2022, como les dije, recién salida del horno. Bueno, primero es importante hablar un poquito de la historia de este documento de NFPA. En el año 1972, el Consejo Conjunto de las Organizaciones Nacionales del Servicio de Bomberos, junto con la Junta Nacional de Calificaciones Profesionales, se juntan para crear los comités técnicos que iban a trabajar sobre la conformación de la formación de los bomberos de aquella época. Empiezan a hablar de una escala donde existía primero un bombero, un oficial de bombero, y luego un instructor de bombero, y luego un inspector e investigador de incendios, que eran básicamente el mismo personaje. En esta evolución histórica, desde 1972, lógicamente que había un aprendizaje súper importante. Quiero hacer un alcance. Hoy en día, la norma de formación de oficiales, NFPA 1021, NFPA 1021, si no me equivoco, la norma de formación de oficiales, implica que el oficial de bomberos debe pasar por un entrenamiento como instructor y también como investigador de incendios. Bueno, en esa época se presentaba al inspector y el investigador de incendios como lo mismo. NFPA 1031 fue promulgada en 1977 y esta es la norma que unificaba ambas tareas, ¿no? El del inspector y el del investigador. No es hasta 1986 donde se desprende NFPA 1033, que finalmente es emitida por primera vez en 1987. Esto es casi, la norma es así abierta, así de par en par. Como usted comprenderá, tiene 4 capítulos. Los 3 capítulos son comunes para la mayoría de los documentos de NFPA. Capítulo 1, administración. Capítulo 2, publicaciones de referencia. Capítulo 3, definiciones. Es una estructura que se repite, si no en todos, en la mayoría de los documentos de NFPA. Y luego viene, entre comillas, lo específico del documento. En este caso, NFP, lo que viene del capítulo 4, que es el investigador de incendios. Algo súper importante. En pocos documentos NFPA es tan importante el material que viene como anexo. En este documento es súper importante. Anexo A, material explicativo. Anexo B, explicación de las normas de cualificaciones profesionales y conceptos, requisitos de desempeño laboral, JPR, ya vamos a ello. Anexo C, una descripción general de los JPR, etc. Los anexos son súper importantes para esta norma. Bueno, señores, vamos al grano. Primero, quiero decir que la norma ha tenido algunos cambios. Antiguamente, 2 versiones, no esta, la anterior, para que usted quisiera involucrarse con el mundo de la investigación de incendios, debía ser un profesional. La norma lo decía muy claro. Decía que para ser un investigador de incendios debía ser un profesional. Desde hace 2 versiones que esto ya no es así. Por favor, mucha atención con los requisitos mínimos para que usted pueda entrar al entrenamiento para ser un investigador de incendios. Dice lo siguiente. Antes del entrenamiento, para cumplir con los requisitos de esta norma, el personal deberá cumplir los siguientes requisitos. Deberá, o sea, usa palabras como esta, que son muy claras. Primero, tener al menos 18 años. Segundo, tener un diploma de escuela secundaria o equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Hoy en día,
para ser un investigador de incendios habilitado legalmente y técnicamente, es importante que usted al menos tenga un nivel secundario cumplido. Y tercero, estar sujeto a una investigación exhaustiva de antecedentes y de carácter por parte de la autoridad competente, antes de ser aceptado como candidato individual para la certificación como investigador de incendios. ¿Y por qué? Los investigadores de incendios estamos sujetos a ser una y otra vez investigados en cuanto a nuestros antecedentes penales, comerciales, personales, todos. Una y otra vez, constantemente, pasando que cada 15 días le vuelven a preguntar las mismas cosas y usted con la misma sonrisa tiene que contestar muy seria y técnicamente lo que le están preguntando, porque es parte de su trabajo. Y para esto, ¿qué significa? Que usted necesita ingresar mostrando papel de antecedentes y diciendo que usted no tiene ningún problema legal. ¿Por qué? Porque si usted tuviese un problema legal grave, usted podría ser cuestionado en un juicio. ¿Cómo se define a un investigador de incendios idóneos? Primero, una foto de uno de nuestros módulos de quemas en una actividad en Chile. Ya vamos a hablar de ello al final. Pero bueno, ¿cómo se define? Cuando queremos definir cómo se crea un investigador de incendios, necesito revisar la norma y referirme a esta parte, que es la parte de la actualización. Esta charla es de actualización normativa. Entonces, señores, esta es la médula. Si usted me pregunta cuál es la actualización que nos presenta NFPA 1033 desde el 2014 a 2022, como usted comprenderá, salta varios años y no es normal. No es normal que un documento NFPA, que regularmente se revisa cada 3 años, se espere tantos años para solamente modificar esto, lo que le voy a presentar ahora. Antes decía lo siguiente: el investigador debe tener y mantener como mínimo conocimientos básicos y actualizados en los siguientes temas, además del nivel de educación secundaria requerido. Y enumeraba 16 temas, que son los siguientes: ciencia del fuego, química del fuego, termodinámica, termometría, dinámica de fuego, dinámica de explosiones, modelo de fuego computarizado, investigación de incendios, análisis de fuego, metodología de la investigación de incendios, tecnología de la investigación de incendios, materiales peligrosos, análisis de fallas y herramientas para analizarlo, sistemas de protección contra incendios, documentación, recolección y preservación de la evidencia, electricidad y sistemas eléctricos. Estos 16 temas era el conocimiento básico requerido para que usted se pudiera identificar como un investigador de incendios. Y esto es súper importante, porque también nos dio un marco formativo para nuestros equipos de formación. Entendimos que usted no podía ir a un juicio o a un entorno legal y decir, no tengo idea de tal tema. Por ejemplo, un tema controversial, modelado de fuego computarizado. Pero leamos bien claro lo que nos exige la norma, al menos en esa época. Dice, el investigador de incendios debe tener y mantener como mínimo conocimientos básicos y actualizados. O sea, basta tener un curso lógicamente reconocido, respaldado, donde nos hablen de la existencia de algunos software en relación a la reconstrucción de fuego, cómo se aplican en la investigación de incendios, y que esté reconocido, ¿no? De unas 2 horas, 3 horas, hay portales gratuitos para hacer cursos. Nosotros tenemos cursos gratuitos montados en deadlautaro.com, donde usted también puede certificar a través de un documento válido formación en ciertos puntos. Entonces esto es importante. Esta es la fórmula para que usted también se proteja en relación a la formación. Y si no la tiene, ojo que tampoco esto es una cacería de brujas. La idea no es que usted vaya ahora a decir, usted no tiene esta formación, entonces tiene que irse. Para nada. Esta es la fórmula para que usted refuerce a su grupo en lo que le falta. Bueno, lo vamos a comparar con lo que hoy en día nos presenta NFPA 1033. Esta es la nueva distribución. Vamos desde el principio. Dice, con el fin de completar con éxito las tareas identificadas en los JPRs de la sección, o sea, lo primero que nos dice la norma es que ahora dialoga de mejor manera con los JPRs que antes estaban propuestos. Ahora dialoga y conversa y se relaciona de manera más directa y clara con lo que viene ahora en las secciones desde la 4.2 hasta la 4.7. Entonces, en relación a las tareas identificadas
en los puntos 4.2 al 4.6, con relación a esas tareas se desarrollan los JPR, y el investigador de incendios deberá mantener actualizado los temas enumerados como conocimientos necesarios. Estos son los conocimientos necesarios en relación con la investigación de incendios, que incluyen lo siguiente. Y básicamente, lo que hicieron fue hacer una nueva distribución distribuida con 4 pilares. Y esos 4 pilares son: 1, ciencia del fuego; 2, investigación de incendios; 3, seguridad en la escena del incendio; 4, sistemas constructivos. Explicados de manera general. Cuando hablamos de ciencia del fuego, hablamos de los conocimientos necesarios para que el investigador de incendios pueda entender la relación entre el fuego, la relación con sus materiales y la dinámica del fuego. El segundo paso, investigación de incendios. En el segundo paso son los conocimientos necesarios para que el hombre, o el investigador, o la mujer, disculpe, el investigador en general, pueda aplicar una investigación de incendios de manera efectiva, aplicando el método científico, olvidándose del cortocircuito como comodín, siendo muy claro, etcétera. Entonces aquí queda muy, le sacamos todo el mito al investigador de incendios y queda muy técnico. En el tercero, seguridad de la escena. Compañeros, esto es un temón. Aquí sí hay que hacer una parada, así, tomarse un cafecito y hablar un poquito más lento. Seguridad de la escena. Yo vengo de una época donde investigar el incendio, bueno, la mayoría venimos de una época donde no teníamos equipo de respiración, usábamos una toalla. Hemos tenido que evolucionar hasta lo que hoy tenemos, ¿no? Yo como profesional de la seguridad necesito aquí hacer un stop y decir: la investigación de incendios es muy riesgosa porque nos exponemos a cancerígenos. Los restos de hollín pululan en un incendio, se demoran hasta 6 días en decantar. Nos enfrentamos a un cancerígeno. Tenemos que tener protección respiratoria obligatoria. ¿Ya? Ya no es como antes, donde nos manchábamos, así, donde el más cochino era el más bombero. No, 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 no. Estamos 2022. 2020. Antes era normal llegar con el casco cochino y ponérselo a nuestro hijo. Eso era normal. Ya hoy en día es una locura. Entonces, bueno, tenemos mucho más conciencia en relación a estos peligros. Por eso, la seguridad de la escena del investigador de incendios es fundamental, reforzarla con toda, porque no estamos acostumbrados a reforzar estos puntos. Hablar de reconocimientos de peligros, evaluación, materiales peligrosos, normas de seguridad, es muy, muy importante. Vamos a llevarlo a la práctica. Si usted no tiene su EPP y le sacan una foto investigando, la van a usar en su contra y van a decir que usted no tiene el conocimiento ni la seriedad para realizar esa investigación. Y me parece que tiene razón. Y el último, sistemas constructivos. Lógicamente que tenemos que entender, primero, que estos documentos NFPA y 1033, ojo, voy a decir gringo de la forma más linda que existe, lo puede buscar en la Real Academia de la Lengua, nuestros hermanos gringos, porque yo quiero mucho a nuestros hermanos gringos. Saben mucho y son muy cariñosos. Así que bueno, nuestros hermanos gringos, cada vez que hacen un documento, piensan en su país, piensan en sus sistemas constructivos. Y es acá donde también tenemos que pulir. En Estados Unidos se construye mucho, por ejemplo, con madera. Cuando hablamos de gas, ellos hablan más de gas natural que de GLP. Son cosas puntuales, así de simple. Ellos tienen mucha experiencia y por eso estamos hablando de documentos mundialmente reconocidos. Así que todo mi cariño y respeto para estos señores. Entonces, esta es la distribución 2022, ¿no?, que nos presenta NFPA 1033, 2022. Como usted, bueno, viendo de los subtemas, ¿no?, química del fuego, termodinámica, dinámica de fuego, dinámica de explosiones, los bomberos generalmente le hacemos el quite a los temas que tienen que ver con explosiones. Le hacemos el quite a los temas que tienen que ver con el fuego forestal, porque no lo dominamos. Entonces, bueno, aquí viene otra reflexión. Las personas le hacemos el quite a las cosas que no sabemos. ¿Cachai? No, la idea de esto es invitarlos a que puedan involucrarse con estos temas. Ojo, cuando hablamos de dinámicas de explosiones, no estamos hablando de demoler un puente con C4. ¿Cachai? No, para nada. No estamos hablando de derrumbar un edificio con explosivos. No. Cuando hablamos de explosiones, hablamos de entender el fenómeno de la diferencia del avance del frente de llama entre
por ejemplo, las combustiones tradicionales, que van desde 0 a 1 metro partido por segundo, o desde 1 metro por segundo en adelante, que es el terreno de las explosiones. Desde 1 metro por segundo a 340 metros por segundo, que es la velocidad del sonido, son las explosiones subsónicas, que se llaman deflagraciones, y las explosiones sobre la velocidad del sonido se reconocen como detonaciones, dentro de la misma línea. La única diferencia es el tiempo. Bueno, esos son temas que le hemos hecho el quite durante mucho tiempo, y hoy en día estamos invitados a involucrarnos de manera seria con estos temas que no, lógicamente, estamos hablando a un nivel donde lo podamos entender, ¿no? Cuando hablamos de software, no queremos a un investigador, o sea, ojalá, ¿no? Tuviésemos investigadores que programen, pero primero necesitamos investigadores que comprendan cómo se aplica y qué es un software de manera muy básica. Eso es lo primero. Heriberto, hay un inciso ahí importante, y fíjate que con relación a lo que tú comentabas de que los hermanos de Norteamérica que fabrican y construyen todas estas normas, las hacen pensando en su territorio, en su población, en su infraestructura. Y una de las ventajas que nos da a todos nosotros el poder traer esto a diferentes locaciones, latitudes, organizaciones, es que aterrizamos la norma al país, que es una de las cosas que la gente le llama la atención cuando vamos a cualquiera de los países que vamos a hacer certificaciones de este estilo. Porque si bien es cierto la norma es cuadrada, uno la logra ajustar al país donde se va a desarrollar, porque tú acabas de hacer una acotación importante con relación al tipo de construcción. Todos los países no se construyen como se construyen en Estados Unidos. De hecho, en Latinoamérica casi todo es bloque concreto y platabanda. En Estados Unidos todo, en la mayoría, es madera o construcción prefabricada. Entonces, eso causa una proyección, una propagación, un recorrido, una dispersión, dependiendo de lo que estemos hablando, de manera diferente. Y me parece muy importante el comentario que hiciste al principio con relación a la protección personal del investigador, porque en Latinoamérica se asume, todavía con error, que el investigador es el Superman que entra después que todo se apagó, y entonces él no necesita protección personal de ningún tipo. De hecho, yo tengo fotografías de investigadores vestidos de blanco, porque usan camisa blanca, y él va y entra como que si es que él está en la sala de su casa haciendo tal o cual cosa. Y como tú bien comentas, o sea, el decantamiento de la partícula es muy tardío, y él está expuesto o está absorbiendo, está inhalando, está contaminado con sustancias que siguen emanando en el incendio previo a que tú entras una vez que se sofoca para buscar la información. Bueno, estoy súper de acuerdo con lo que estás acotando. En primer lugar, hacer una reflexión normativa. NFPA 1033 es muy claro. Dice, no quiere superar la normativa local, para empezar. Otra cosa importante, en relación a la contaminación, no existe investigador que tenga más de 10 años en esto, que no haga un mea culpa y diga, yo antes no me protegía, o sea, antes no tenía conciencia de estos riesgos, y aquí es donde hay que perdonarse, ¿no? Aquí usted tiene que mirarse al espejo y decir, te perdono. Ahora que ya conozco este tema, ya de aquí para adelante no te perdono. De aquí para adelante no te perdono por tu familia, por tu responsabilidad como investigador. Entonces tenemos que tener muy claro. En relación a las partículas, yo dije que se demoraban hasta 5 días en decaer. Estupendo. Pero si llegas al día 7 y levantas una tabla, adivina qué va a pasar. Todas las partículas que estaban durmiendo van a salir todas y va a empezar de nuevo el proceso. Entonces tenemos que ser muy serios en relación al EPP. Eso. Así que bueno, sigamos. Excelente. El investigador de incendios. Vamos a ver, vamos a ir con este apartado que es el 4.1, que tiene un asterisco. ¿Qué significa que tenga un asterisco? Que tenga un asterisco significa que tiene explicación en el anexo A. En este caso, el anexo A es el material explicativo. Y como les dije, en la norma el material explicativo es súper importante. Así que hagamos una pequeña lectura. El investigador de incendios debe cumplir los requisitos de desempeño laboral definidos en las secciones desde la 4.2 a la 4.7. Los requisitos que están en estas secciones. Después dice lo siguiente: si usted se va al material explicativo y busca el 4.1.1, dice lo siguiente: los requisitos de desempeño laboral, JPR, se organizan de acuerdo con las funciones. Los deberes describen las funciones principales del trabajo y son el resultado de un análisis de tarea de trabajo. Los JPRs en total
definen las tareas que los investigadores deben proceder de poder realizar para ser calificados. Sin embargo, no es lógico ni la intención del comité que todo y cada uno de los JPR se realicen durante una investigación de incendios. Son muchísimos, ya vamos a ver cuántos son. Más bien, el investigador de incendios debe aplicar correctamente los JPR específicos según la demanda de cada investigación. Esto es como una librería completa, donde usted como investigador dice, para esta investigación necesito el tomo 4, el tomo 7 y el 8, punto. Y eso es correcto, así aplica. No es la intención que usted los aplique todos y ni siquiera es la intención de que usted los aplique de manera correlativa. Así que es súper importante esto. También es importante, antes de seguir, señalar que ni NFPA 921 ni NFPA 1033 son documentos científicos. Ambos son documentos técnicos que están diseñados y están descritos en un lenguaje básico, porque les hablan a un público objetivo que muchas veces no es profesional. Por eso su intención tampoco es llegar a tener una relación a ese nivel. El investigador de incendios debe emplear todos los elementos del método científico como proceso analítico en todo el curso de la investigación para la obtención de conclusiones. Nuevamente, su compromiso a aplicación del método científico. Esto es importante, antes también de seguir. Las normas NFPA que tienen que ver con la función de las personas hoy en día se ordenan desde los JPRs, que es lo que acabamos de hablar. Las normas que tienen que ver con la formación de bomberos, con la formación de instructores, con la formación de inspectores, si tiene que ver con la formación de personas, hoy en día están descritas de esta manera, como JPR, porque están hechas por tareas, actividades, entonces cada una de estas normas demanda conocimientos y habilidades por cada una de ellas. Vamos a ser más específicos. Primero, yo sé que esta palabra les cae mal a un montón de personas, yo lo sé, como método científico. Pero esta es la segunda palabra que les cae mal. Método científico les cae mal y también les cae mal JPR, o requisito de desempeño de trabajo en español, o Job Performance Requirement en inglés. Vamos primero a ver la definición. Requisito de desempeño laboral. Enunciado que describe una tarea laboral específica, enumera los ítems necesarios para completar la tarea y define los resultados medibles u observables y las tareas de evaluación para cada tarea específica. Entonces, vamos primero a aprender la anatomía de un JPR. Y para eso, primero tenemos que definir sobre qué vamos a trabajar, ¿no? Bueno, vamos a trabajar sobre esta estructura. Vamos a trabajar sobre un JPR como tal. Primero, un JPR describe la tarea. Luego, el JPR describe las herramientas o equipos necesarios para cumplir esta tarea. Por el tercer enunciado del JPR son los parámetros de evaluación. O sea, ¿qué se espera obtener con la tarea? ¿Y por qué evaluación? Porque si usted no lo obtiene, entonces no está cumpliendo el objetivo de este pequeño enunciado. Entonces, por eso también sirve como evaluación. Parámetro de evaluación o el resultado esperado. Pero ojo, para que usted pueda cumplir estos tres, hay dos que son subconjuntos que también tienen que estar muy claros. ¿Cuáles son los conocimientos y cuáles son las habilidades requeridas para un JPR? Lo vamos a explicar de manera clara con un JPR de la norma. Vamos a tomar, primero vamos a ver estos enunciados, ¿no? Desde cuáles son las áreas principales o cuáles son los deberes principales. Desde los deberes salen las tareas y desde las tareas los JPRs. Así que, un momentito. Primero, los deberes o áreas principales. Examinar la escena, documentar la escena, colección, preservación de evidencias, entrevistas, investigación posterior del incidente, presentaciones. Esas son las tareas. Examinar la escena se refiere lógicamente a la toma de datos, ¿no? Levantamiento de datos, fijación, planimetría, medición, entrevistas. Documentar la escena. En realidad, documentar la escena es la parte de la foto, disculpe. Colección y preservación de evidencias. Muchas veces los bomberos creemos que como no hacemos este trabajo, como lo hace la policía, no tenemos que saber de este tema. Y ahí cometemos un grave error. En los cursos es súper importante reforzar los temas de colección, preservación de pruebas de evidencia, y aunque no lo vayamos a aplicar, es importante para que podamos luego tener una defensa clara
técnicamente. Entrevistas, ¿cuáles son las tareas de las entrevistas? Investigación posterior, bueno, vamos al grano. Vamos a tomar el 4.2, examinar la escena. Bueno, si retrocedemos un poquito, esto es desde el 4.2 al 4.7, desde examinar la escena a presentaciones, solo que está aquí, ¿no? Examinar la escena, y aquí el último es presentaciones. Aquí están descritos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y por cada uno de estos deberes principales hay tareas. Y estas tareas están descritas en la norma, de forma clara. Como usted comprenderá, es un documento muy claro, muy clarito. Usted dice que el investigador, y aquí quiero dar un mensaje, los investigadores de incendios de la región no se han tomado el tiempo para analizar en serio este documento, que es muy claro, muy sencillo. Y le da una hoja de ruta para usted para que se forme con quien quiera. Esto es súper importante. Señores, examinar la escena. Tarea, preservar el lugar del incendio, identificar evidencia. Vamos a ver lo que nos dice la norma. Vamos al 4.2. Examinar, examen de la escena. Los deberes incluirán inspeccionar, evaluar la escena. Aquí están los deberes. Vamos a ver el deber de inmediato. ¿Perdón? El JPR específico. Ahora vamos al JPR específico. Estos son las tareas del deber principal. Si nos vamos a enfocar solamente en el 4.2, y el 4.2 muy claramente dice examinar la escena, el 4.2 está dividido en 9. Preservar la escena, el lugar del incendio, llevar a cabo un sondeo, Entonces, vamos a trabajar sobre esta tarea de este deber principal, que es preservar el lugar del incendio. Y lo vamos a dividir, como dividimos el JPR. Primero, ¿cuál es la tarea? ¿Cuál es la tarea? La tarea es preservar el lugar del incendio. ¿Cuáles son los equipos y las herramientas? Dado los dispositivos de señalización proporcionados, el personal suficiente, equipos y herramientas especiales, punto. Esa es la parte de las herramientas. Ahora, ¿cuál es el objetivo esperado? ¿Cómo te voy a medir? De manera que, siempre los objetivos esperados empiezan, de manera que, de tal forma que, en este caso, de manera que las personas no autorizadas puedan reconocer los perímetros de la escena en la investigación de incendios y se impide el acceso a las áreas restringidas y que todas las evidencias o potencial de evidencia sea protegida contra el daño o destrucción. Vamos a hacer un stop y vamos a explicarlo muy bien. Nuevamente, primero, tenemos la tarea. Segundo, en plomo, tenemos las herramientas y luego tenemos cuál es el resultado esperado. Y para esta conjunción necesito conocimientos específicos y también competencias específicas. ¿Cuáles son los conocimientos que necesito para cumplir esta misión? Riesgos en el lugar del incendio, tipos de evidencia, importancia de la seguridad física de la escena del incendio, preservación de la evidencia. Y luego las competencias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tener el conocimiento que luego tener la competencia. Cuando hablamos de competencia, hablamos de la habilidad. O sea, discúlpeme, a mí cuando me enseñaron a utilizar dispositivos de señalización, yo era muy torpe, se me caían, ¿ok? No tenía la habilidad, bon. Y la habilidad se desarrolla. Es cuando usted, siendo bombero, tal vez empezó a utilizar un equipo de respiración de autocontenido, primero aprendió lo teórico, pero de ahí a usarlo es distinto. Necesito usarlo, sacármelo, ponerlos. Entonces uno gana habilidad. Esto es un JPR. Y ahora se lo voy a mostrar, pero ya no está dividido. Este es el segundo. Si nos devolvemos un poquito, el segundo dice llevar a cabo un sondeo externo. Este fue el primero, ahora vamos al segundo. Dice llevar a cabo un sondeo externo. Aquí ya no está marcado, pero ya podemos identificar la tarea. La tarea es llevar a cabo un sondeo externo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son los equipos y las herramientas necesarias? Sigamos. Con los equipos y herramientas estándares proporcionados. Hasta ahí, pum. Esas son las herramientas y equipos. ¿Cuáles son las herramientas y equipos estándares? ¿Qué significa estándar? Lo que usted utiliza regularmente. Especial, lo que usted regularmente no ocupa, según la norma. Y después, de manera que, y aquí te explicaré el objetivo, lo que tú tienes que medir. De manera que se identifique. Entonces, cuando tenemos claro
¿Qué es un JPR? Cuando tenemos claro cómo se aplica, se nos ilumina el camino en relación a cómo debemos formarnos, en relación a cómo la norma nos exige. Y ojo que aquí hay un montón de egos trastocados, aquí hay un montón de amores propios trastocados, pero lo más bello es que a la ciencia no le interesa. Un investigador, usted no necesita, porque esto es importante, se le quita el reinado a los investigadores de siempre y le entregan el juego a cualquier persona que quiera tomar esto en serio. Jóvenes, personas que tienen Si usted tiene años de bombero y sabe de dinámica de fuego, es la hora tal vez de reforzar estos conocimientos y entender que muchas veces estas personas que no tenían totalmente el conocimiento de esto, lo relegaban a la siguiente generación. Hoy en día están invitados. Hoy en día una persona muy joven puede aprender investigación de incendios de manera muy, muy rápida. Entonces, pero para eso tiene que tener claro esto, que yo sé que al principio le va a costar tal vez abrir las antenas para comprenderlo, ¿no? Pero creo que bien explicado y con un ejemplo muy claro, le va a quedar también a usted muy claro. Bueno, de ahí seguimos con los demás, que no se los voy a leer, para nada. Estos son los demás deberes principales con cada tarea, ¿no? Deber principal, aquí tenemos 3 tareas. Aquí luego tenemos otros deberes principal con tareas. Entonces, como usted comprenderá, se desarrolla un JPR por cada deber, o sea, hay tareas por cada deber principal, hasta llegar al 9. Y el 9, finalmente, el 7, discúlpeme, que es la presentación. Esto es súper importante. Aquí, por ejemplo, tenemos una foto en una actividad que desarrollamos en Culiacán. Aquí estamos formando a la Fiscalía de Culiacán en los temas de investigación de incendios y explosiones. Cuando el investigador de incendios no es solamente una persona experta en fuego, ni en dinámica, el investigador de incendios es un técnico integral entre una persona que puede hacer una investigación de incendios en sitio, una persona que es capaz de expresarla en un documento y que luego es capaz de defenderla de manera hablada. Esto es súper importante. Usted no puede ser uno de ellos, usted tiene que ser los 3. Tiene que ser un buen investigador de campo, tiene que ser un señor que luego que hace la investigación es capaz de expresarla en un documento de manera correcta y que luego es capaz de defender en un ambiente duro, un ambiente legal es duro. Nosotros lo preparamos acá, esto fue durísimo. Aquí nuestros compañeros sufrieron, porque se los prepara para el tipo de preguntas que se les va a hacer. Entonces esto es súper importante tenerlo claro. Señores, para terminar, solamente un alcance a la actualización que NFPA 921 tuvo para el año 2021. Se eliminó el capítulo 20, ya no es clasificación de la causa del incendio, hoy en día se llama analizando el incidente por causa y responsabilidad. Me gustaría otro día hacer un espacio tal vez para hablar de las actualizaciones 2021, de NFPA 921. Solamente hacer un alcance ya por tiempo. Estas son algunas definiciones nuevas que nos propone NFPA 921. Y quiero ir acá a la reestructuración del capítulo 6, a los efectos y patrones del fuego, porque aquí nuevamente se alinean NFPA 921 y 1033 para poder dialogar mejor en relación a los patrones, a los efectos y patrones del fuego. Y quiero hacer hincapié sobre esto, ¿no? Que son el concepto de los efectos del fuego se elevó y se definió como cambios observables y medibles. Hay 4 categorías de efectos del fuego identificados como decoloración, deformación, deposición y pérdida de masa. A través de estos conceptos empezamos a construir hoy en día los que nos propone NFPA para poder hablar de dinámica. Señores, esto es para terminar, ¿no? Para terminar, me gustaría indicar esto. Es posible que no se incluyan datos importantes en el análisis si los investigadores buscan solo patrones dentro de la escena de un incendio. Se advierte a los investigadores que no hagan suposiciones de cómo se creó un patrón y que luego le atribuyan un significado sin realizar un análisis completo de los datos recopilados. Al tomar una nota de las observaciones básicas, se pueden minimizar las diferencias entre las observaciones y entre varios investigadores de incendios con respecto a un conjunto de hechos básicos. Señores, ¿a dónde vamos con esto?
Hoy en día no le atribuimos a un patrón una dinámica completa. Básicamente son varios patrones los que nos hablan de dinámica. Hoy en día, cuando encontramos un cable que está evidentemente afectado eléctricamente, tampoco se lo atribuimos directamente a una causa o a un origen de fuego, porque podría ser también consecuencia. Lo tomamos muy en serio, lo tomamos con mucha pasión, pero tratamos también de explicárselo al mismo nivel, mirándolo a los ojos, ni para abajo ni para arriba, a los ojos, a un colega, con respeto y con afecto. Tratamos de explicárselo y de entregarle este conocimiento que, bueno, hemos ido adquiriendo. Creo que está muy clara la relación entre NFPA 1033 y NFPA 921, y también creo que viendo la hora también y el tiempo, hemos cubierto el objetivo de indicar al menos cuál es la actualización que nos propone NFPA 1033 este 2022 y cuál es la conformación de un JPR, que en realidad yo le pedí a Félix que me diera la oportunidad de extenderme un poquito más en la explicación del JPR, que muchas veces es un tema en el que los investigadores nos damos vuelta, nos pegamos cabezazos, y finalmente, como creo haber dejado claro, es un poco más simple de lo que parece. Para terminar, una reflexión. ¿Es muy difícil aprender investigación de incendios? Creo que esta pregunta es una pregunta injusta y mal hecha, está mal conformada. Creo que la pregunta correcta es muy difícil enseñar investigación de incendios? Esta es la pregunta real. ¿Por qué? Porque aprender, la capacidad de aprender, la tenemos todos. Todos tenemos la misma capacidad de aprender. Tal vez tengamos velocidades distintas, pero la capacidad es igual para todos. Entonces, cuando nos preguntamos si es difícil enseñar, nos cuestionamos nuestros sistemas de enseñanza en algo que es tan claro, tan tangible como una norma, como una guía, sumado a la experiencia y a la humildad técnica. Podemos compartir conocimiento, no para solamente compartir conocimiento, sino que para idealmente formar gente mucho mejor que nosotros. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo que hemos tenido desde nuestra iniciativa, que es pirolis.com, hasta nuestra ONG, que es el de Lautaro Internacional. Señores, muchas gracias, vamos a llegar hasta acá, y me gustaría dejar un espacio para consultas y preguntas, y Félix, cualquier duda también, dejar acá este espacio para interactuar con los colegas que hemos tenido el gusto que nos acompañen, y agradecer vuestra compañía. Sí, excelente la posición, Heriberto, de verdad que no esperábamos menos. Eso es parte de lo que hoy por hoy todos estamos interesados y dispuestos a conocer. Súper importante el tema de, sobre todo los JPR, que es una cosa que a todo el mundo le hace ruido, por lo que tú comentabas, pues de que era importante describir de alguna manera la importancia, el cómo se desarrollan, o sea, en dónde lo debemos usar, dónde no lo debemos utilizar, y en función o a partir de eso, darle cabida pues a todo lo que nuestra mente y nuestra necesidad aplica o pide en función de lo que estamos haciendo. Obviamente esto es parte de lo que nosotros queremos que suceda para que nuestros socios o asociados de alguna manera se den cuenta de la importancia que tienen las tareas, las herramientas, las actividades, todo lo que esto conlleva o trae consigo. Definitivamente hay muchísima tela que cortar. 1033, a pesar de que es una norma relativamente pequeña en contexto de hojas, y 921 es un libro, por decirlo de alguna manera, hay muchísimas cosas que desarrollar. Hay que, como bien dices tú, coloquialmente, colocar sobre la parrilla mucha información y comenzar a darle vuelta para ir dándole cocción, sabor, textura a todo este tema. Por supuesto, si la audiencia tiene alguna pregunta que hacer directamente a Heriberto,
Vamos a hacerlo con la señal de costumbre, vamos a levantar la mano. Recuerden que tienen un icono dentro del sistema del Zoom, donde ustedes pueden hacer sus preguntas de manera directa y vamos llevando el control a fin de que todos puedan participar y hacer su inquietud y recibir su respuesta respectiva. Fíjense que antes de dar paso a esto, yo recalco lo que hablábamos al inicio. Una de las importancias que tiene la norma NFPA es que nosotros tenemos la posibilidad, como aplicadores de normas o aplicadores de la norma, en función de la autoridad competente del país, ajustarnos a este tipo de reglamentación y cumplir con la legislación local en el marco de lo que la NFPA, en este caso la Directiva 33, establece. Me quedo con el tema, Heriberto, de la protección personal del investigador y de esa oportunidad que nos dio la norma de poder incluir a todo aquel que tenga competencia, capacidad, deseo e intención, más allá del conocimiento técnico y la preparación. Porque antes estaba como que muy sesgado. Hoy por hoy hay un abanico importante. De hecho, nosotros, los llamados a hacer investigación hoy por hoy, tenemos la oportunidad de tener mayor cantidad de personas que nos puedan ayudar y compartir con nosotros el tema relacionado. Bueno, vamos a escuchar a Jason, que tiene la mano levantada allí adelante. Jason, buenas tardes, bienvenido. Puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta. Oh. ¿Me escuchas, Jason? Vamos a aperturarlo por el otro lado. A ver. Ahora sí, ya puede ingresar. Okay, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por asistir. Bueno, la pregunta es, con respecto a la estructura de actividades que debemos realizar nosotros como investigadores de incendios, hay una que es la de conocimientos. A veces en algunas áreas, por ejemplo, de las estadísticas que más se nos dan en incendios estructurales es por acción eléctrica, ¿sí? Alguna situación de tipo eléctrico. Pero algunos investigadores no tenemos el conocimiento pleno en esta área. Se vale apoyarse uno dentro de esa estructura de un externo que nos permita a nosotros analizar mejor la evidencia obtenida en el lugar del incendio. En este caso, digamos así, por ejemplo, la de la parte eléctrica. Bueno, Jason, antes que todo agradecer tu pregunta, ¿no? Súper interesante, creo que es una pregunta súper constante y bueno, déjame ir por partes. Primero, me gustaría preguntarte de dónde sacaste las estadísticas que dicen que la mayoría de los incendios se producen por causa eléctrica. No, mi capitán, la estadística la saqué de aquí de mi ciudad. Yo soy de Villavicencio, Meta, Colombia, y los incendios que más se nos han dado hasta el momento han sido de tipo eléctrico, de tipo estructural. Okay. Incendios estructurales han sido. Entonces, quiero decirle que no voy a poner en duda sus estadísticas. Lo primero que le voy a decir, vamos a decir que en su caso sí, son reales. Quiero decirle que no es verdad decir que la primera causa de fuego es la causa eléctrica. Eso no es verdad. Lo que sí es verdad es que el primer comodín que usa un investigador de incendios es la causa eléctrica. Eso sí es verdad. Cuando no sabe qué decir, generalmente dice causa eléctrica. Entonces, yo parto, lógicamente, del análisis claro y entendiendo sus datos como reales. Entonces, esto es importante, mi estimado amigo, porque usted le está dando al clavo con algo que para nosotros es súper claro. El investigador de incendios no domina todos los temas. Y como no domina todos los temas, cuando hablamos de un fuego eléctrico, cuando hablamos de un fuego en un vehículo, muchas veces vamos a tener que recurrir a personas que saben puntualmente del tema. Ahora, no podemos dejar, y esto es importante, y yo siempre lo aconsejo porque suele suceder que cuando pedimos un consejo en un tema, por ejemplo, le pedimos un consejo a un eléctrico para un tema que tenemos una duda en un fuego eléctrico, esta persona que viene por un tema puntual termina tomando el control de la investigación y es como que si invitaste a Horacio de CSI Miami. Entonces, ahí un momento, tú utiliza el conocimiento que te sirve de él, no todo. Recuerda la historia de Zapatero a tus zapatos. Cuando esta persona estaba pintando en Roma y una persona se acerca y le dice, hey maestro, se equivocó al pintar los zapatos, y el maestro se enojó, ¿quién es este señor que me viene a corregir? Y cuando él le dice, yo soy zapatero,
él revisa los zapatos y corrige. Pero en la historia, él dice, y en la boca también se equivocó. Y ahí el maestro le indica, zapatero a tus zapatos. Así que, por favor, siempre usted tiene que tener la humildad de ir a la gente que sabe más, pero en conocimiento específico. Recuerde que el que más sabe de investigación es usted. Tal vez de mecánica, tal vez no es lo mismo un eléctrico que un investigador de incendios con bases de conocimiento eléctrico. Ahora, ¿cómo se forma? ¿Cuál es la fórmula para que usted tome conocimiento al respecto? Ahí está el apartado 9. Bueno, si no me equivoco es el 9, ya lo voy a ver. De hecho, veámoslo aquí mismo. Le voy a decir cuál es el capítulo que habla de los temas eléctricos. 9, es el capítulo 9 de NFPA. Explica muy bien y muy claro Yo, sinceramente, lo invito a revisar el capítulo 9 de NFPA 921, donde está muy claro. Es más, o puede poner, si usted quiere, voy a hacer un poquito de spoiler, puede poner fuegos eléctricos de Lautaro, fuegos eléctricos pirólisis, y va a ver un poquito de cómo hablamos del tema. Pero quiero decirle que este tema es mucho más simple. Es mucho más simple si usted tiene claro algunas bases que no están muy lejos de reforzar. Espero haber contestado su pregunta. Y si no, por favor me golpea y me dice, contésteme bien. Gracias, mi capitán. No, sí, es que la duda en cuanto a los que hemos aquí analizado por tipo eléctrico han sido apoyados por cámaras de video que muestran exactamente en el tomacorriente cómo se generó la... Entonces eso nos ha dado una mayor veracidad de la hipótesis que nos podemos haber planteado ahí. Frente a eso no puedo decir nada. Ahora, yo le voy a decir algo de las estadísticas. Yo, por ejemplo, tengo un amigo, que el hombre es un ganadero. Y este hombre se le murió el 50% de su ganado. Pero se le murió una vaca, tenía 2 vacas. Entonces, ojo con las estadísticas, que de pronto usted tiene 2 incendios, y los 2 incendios están grabados, y el 100% de sus incendios son entonces, ojo con las estadísticas. Yo le creo en sus datos, creo en su cámara, definitivamente, pero también quiero decirle que no es real que la mayoría de los fuegos se originen por temas eléctricos. Eso no es verdad. Bueno, mi capitán, muchas gracias ahí por la información y por la aclaración de la pregunta. Excelente. Muchas gracias, Jason. Y gracias, Heriberto. Fíjate, tenemos una pregunta antes de darle el paso a José y a Walter en el chat que habla de que si hay alguna estadística, o sea, tienes entre estas estadísticas, Heriberto, algún incendio que haya sido esclarecido en función de la investigación por un animal, teniendo como hipótesis y conclusión que fue un animal el que causó el incendio en una casa. Por ejemplo, un perro, un gato, un ratón, algo que hubo por allí. A ver, primero mandarle saludos a toda la gente que nos está saludando de México, de Panamá, de mis hermanos bomberos de Ecuador, de Chile. Y bueno, Isaías, el hermano de bombero de Concepción, nos pregunta, buenas tardes, consulta si ha tenido algún incendio por estática de un animal. Entonces, usted me está preguntando un incendio eléctrico, si me está hablando, por ejemplo, de estática, me está hablando de causa eléctrica, ¿no? La estática es un fuego eléctrico, de animal. Entonces, de animal. Sí, primero voy a exagerar con la respuesta. Primero voy a exagerar. Es como que si me pregunte, le faltó preguntar de ratones de ojos azules el día sábado por la tarde. Así, entonces, ¿qué quiere que le diga? Vamos, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero, necesitas un animal que produzca estática. Entonces, la gran respuesta del investigador siempre es, nunca te va a ser un no o un sí. Los investigadores dudamos y existe la posibilidad de que se produzca estática. Claro que existe la posibilidad, pero para eso necesitas tener la fuente de ignición adecuada y la temperatura adecuada. Cuando hablamos de fuentes eléctricas, la temperatura la tienes. Lo que no tienes es el tiempo. Para que tú tengas estática relacionada a una ignición de fuego, necesitas una densidad, un material primario de una densidad muy baja, puede ser una pelusa, puede ser una telaraña, que pueda encender con una descarga de estática que es muy corta
y que puedan encender. La respuesta a mi estimado Isaías, investigador de incendios que respeto y quiero mucho, primero tengo que decirte que es perfectamente posible, pero que es muy raro. Y usted sabrá que en el mundo de la investigación de incendios existen dos rangos, lo posible y lo probable. Posible es cuando tiene menos de un 50% de probabilidad. Y probable es cuando tiene más de un 50%. En este caso, la respuesta es posible, poco probable, pero perfectamente posible. Excelente. Muy bueno, Heriberto. Muchísimas gracias por la aclaración. José Manuel, Gracias, por favor. Gracias, Heriberto, por la respuesta. Es que siempre me la ha pasado por la mente esa inquietud. Menos mal que no te pasaste también el día domingo por la tarde. Se dio la oportunidad de sacar la pregunta. José Manuel, adelante con tu pregunta para Heriberto. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Yo soy de México, específicamente. Si puedes abrir tu cámara, José, veamos, también sería interesante ver un poquito ahí la gente que está. ¿Qué tal? Saludos de aquí de Ocoyacá, que está en México. De México. Vamos terminando aquí de hacer unas prácticas con los compañeros y tengo por ahí una duda, prácticamente es pregunta. Nosotros aquí dentro del estado, en México, no tenemos pues alguna institución que nos respalde para llevar a cabo una investigación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo poder llevar a cabo una certificación que pueda avalar el conocimiento que estamos obteniendo? Bueno, primero te voy a contestar yo y luego quiero que me ayude Félix. Pero vamos a ser bien sinceros, ¿no? Vamos a partir diciéndole al pan y al vino vino. Usted puede encontrar formación local e internacional, la hay. Y hay de distintas calidades, buenas, malas, bonitas, de todos los colores y sabores. Lo importante es que usted tiene el conocimiento suficiente para poder filtrar lo suficiente y ser muy exigente con el currículum de la persona que le está entregando, porque, y también quiero ser muy claro, mi estimado amigo, ya que quiero mucho a México, hemos ido 3 veces, vamos a estar en México junio y julio, en Mazatlán, en Estado de México, en varias ciudades. Tenemos muy buena relación con los bomberos de México. Entonces quiero decirle algo, no solamente en México, sino que en toda Latinoamérica no hay ni uno, ni dos, ni tres charlatanes. Hay hordas de charlatanes en este tema. Entonces hay que ser muy cuidadoso y serio a la hora de filtrar. Hay personas, por ejemplo, usted es bombero, supongo. Imagínese que vamos a hablar de un caso hipotético, absolutamente hipotético. Imagínese que en México exista un señor que es criminalista, que nunca ha visto fuego en la vida, y que de pronto se interesa con el tema y se está formando, y luego de un año de formación el hombre le da clase a los bomberos. Ahí hay un desfase entre la experiencia que tiene un bombero y lo que está recibiendo de este profesor, ¿cierto? Para ser objetivo. En ese sentido, usted tiene que ser muy exigente en relación a lo que va a recibir. Ahora, si usted pregunta en relación a cómo se puede formar, por favor, lo invito a ver tanto la página de ASA como la de Pirólisis, para que vean lo que existe en formación. Y ahora sí, me gustaría destacar algo, porque la idea de esta relación que estamos teniendo con ASA y con Félix es poder también ofrecer algo un poco más concreto. Pero me gustaría darle definitivamente así el paso a Félix para que me ayude también a contestar esto. Seguro, gracias Heriberto. Sí, bueno, definitivamente, como bien comenta Heriberto, en el mundo, en Latinoamérica, hay muchísima gente que puede ofrecer información de este estilo. ¿Qué es lo que estamos buscando o hacia dónde vamos en este programa establecido con base a lo que NFPA permite o ofrece? Lo que SFMA está poniendo en la mesa es la posibilidad de calificar competencias profesionales en el área, en este caso de la 1033, que conseguimos en todos los lugares. Todos, como bien comenta Heriberto, mucha gente que nos dice que puede dar un entrenamiento, que puede certificar, que puede calificar, pero ¿quién certifica y quién califica? Certifican entes o califican entes autorizados, organizaciones, no personas. Y eso es un error que todos cometemos en algún momento en la vida.
¿Por qué? Porque todos empezamos como todo el mundo desde abajo y alguien nos dice, no, yo soy calificado 1033, entonces como yo soy calificado 1033, porque en algún momento lo pude hacer, yo voy a dar un curso y yo lo certifico. Las personas no certifican, certifican las organizaciones. Por eso es que nosotros como departamento certificador autorizado tenemos el aval o el apoyo o el sponsor o la representación de la Asociación de Jefes de Bomberos y Marchas de Texas, que es lo que se conoce como SCFMA, que es quien certifica y califica competencias profesionales para bomberos en Estados Unidos. Nosotros hemos ido a México, a Chile, Ecuador, Bolivia, Perú. Ustedes han visto nuestra trayectoria y pueden revisar lo que estamos diciendo. ¿Qué es lo importante más allá de que lo hagan con nosotros o con cualquier otra gente? Que la agencia que le prometa que lo va a calificar le demuestre su nivel de competencia y calificación. Porque ir a un curso y estar 10, 15, 20, 40 horas y no desarrollar otra PR, no hacer evaluaciones, no calificar competencias, no evaluar lo que nosotros estamos aprendiendo, definitivamente dice mucho de lo que usted está recibiendo. Porque ¿cuántas personas no tenemos? Y cuando digo tenemos, porque vuelvo y le repito, yo pasé por ahí, yo tengo 57 años de edad y tengo casi 40 años de bombero, yo soy comandante de bomberos, hoy por hoy activo. Y nosotros asistimos a entrenamientos donde nos daba un cartoncito que decía, usted asistió a un curso de tal o cual cosa. Y eso nos lo llevábamos con aquella emoción. Y cuando lo presentamos hoy por hoy en algún lugar, ese documento no tiene validez técnica porque no tiene respaldo académico. Y es una cosa súper importante. Vuelvo y repito, en función de lo que decía Heriberto, usted puede stalkear en las redes sociales las organizaciones que de alguna forma u otra ofrecen este tipo de información, pero verifique si ellos realmente lo respaldan. Nosotros, Dios mediante, en aras del comentario de México, vamos a estar en septiembre en una escuela internacional de especialidades para respondedores. Ahí, si Dios quiere, Heriberto va a estar con nosotros y vamos a estar dando la calificación de la 1033. Podrías a lo mejor, José, participar allí. Lo vamos a hacer en Tizayuca, Hidalgo. Chequea las redes sociales y para todo aquel que esté en línea con nosotros en este momento, es un entrenamiento abierto, o sea, pueden ir todo aquel que desee hacerlo. Y esto lo estamos corriendo a todo lo largo y ancho del territorio. Si usted está en su país y usted desea que le demos una competencia o una calificación de competencia profesional, simplemente escríbanos, nos comunicamos o contacta a Heriberto, me contacta a mí y hacemos la tarea, vamos hasta allá y damos el entrenamiento que usted va a desarrollar con competencia profesional y obtener una calificación que lo va a validar de manera importante. Eso de alguna manera resolvería la pregunta que hace Manuel y el comentario que hacía Heriberto. Solamente me gustaría comentar lo siguiente. Sí, totalmente de acuerdo. No es lo mismo una certificación que un curso que certifique formación. Son cosas distintas. Y eso es lo más interesante que estamos teniendo con este acercamiento, porque definitivamente la estructura que tiene ASA en relación a la certificación no la tenemos nosotros. No la tenemos, Pirólisis.com no la tiene, no la tiene de Lautaro, y soy muy claro y siempre he sido muy sincero. Y estoy en la misma línea. Nosotros no certificamos. Tenemos que tener los lineamientos y los contactos con entidades que certifiquen y alienarnos en esa línea. Y es lo que estamos haciendo. Y para eso hay que trabajar duro y serio. No desde aquí, sino que desde aquí. Hay que trabajar duro y serio. Entonces, espero haber contestado. Finalmente te quiero decir que toda la formación, acabo de pasar 2 páginas web, de Lautaro, que es una ONG, y Pirólisis.com, que es una organización. Ambas hacen cursos, ambas tienen cursos gratuitos y también formación pago, toda validada internacionalmente. Sí, muchas gracias. De por sí lo sigo en ambas páginas. He tomado con ustedes algunos cursillos y precisamente es mi duda, más que nada la curiosidad, el hecho de que pues se tomen la molestia de brindarnos la capacitación, por lo menos pues unas explicaciones por lo cual nosotros podamos adentrarnos a esa parte. Compañero, un gustazo y espero que me invite a su cuartel cuando vaya a visitarlo a México. Por favor, se encuentra invitadísimo. Excelente, José. Seguro que sí, por allá estaremos. Hay más consultas, creo. Sí, Walter, gracias, José. Vamos a darle el pase a Walter, que tenía la mano levantada también. Adelante.
Walter Cedeño. Muy buenas, ¿cómo estás? Saludos al personal de ASA. También de igual forma, la pregunta para mi capitán. Capitán, cuando hablaba de lo que era la investigación y usted decía referente al compañero de Colombia que hablaba que no todos de repente pueden ser eléctricos, ¿no? Entonces ahí se presentaba esa duda y yo decía, ok, entonces cuando voy a definir una investigación que se hace, no solamente debo pensar en que sea eléctrico, también debo tener ese depende que me enseñó usted, depende de cómo fue. Tengo que buscar más, ¿no? Nunca, o sea, no debo guiarme solamente porque pudo haber sido eléctrico, también tengo que ir un poquito más allá. ¿Es cierto o estoy errado, mi comando Heriberto? Don Walter, un abrazo, muchas gracias por su consulta y sus palabras. Está completamente en lo cierto, y déjeme contárselo, o sea, reforzarlo con una historia. Imagínese que usted tiene una silla o tiene un cesto de basura en una esquina de una habitación que se está quemando, que está comenzando la llama. Lo primero que va a suceder, se va a producir una columna térmica, y la columna térmica va a golpear en el techo, y si hay cielo falso o hay una estructura débil, lo más probable es que esta estructura perfore y se empiece a acumular una capa térmica en el entretecho, ¿cierto? Esta capa térmica en el entretecho puede alcanzar temperaturas cercanas a los 200, 300 grados, sin ningún problema. Y esto es suficiente para producir pirólisis en el recubrimiento de los conductores de los cables. Entonces la gran pregunta es, ¿el arco voltaico o el cortocircuito se produjo como consecuencia o como causa del fuego? Y esto nos deja humildes porque, tal cual lo indica la norma, antes de hablar de un fuego eléctrico, lo primero que tengo que hacer es determinar el origen. Desde el origen empiezo a conversar si es o no eléctrico. Entonces, tiene toda la razón con lo que usted está diciendo. Y me ratifico también en la información que le he entregado. Y le agradezco su buena onda. ¿Cómo no, capitán? Entonces, tengo ahí, creo que hay un micrófono abierto. Francisco, tienes el micrófono abierto. Gracias, Francisco. Disculpa, entonces, causa, entonces hablaríamos, como un investigador de incendio, hablaríamos de causa y origen. Dos cosas muy diferentes que tenemos que estar claros entonces. Le agradezco de verdad, siempre ustedes con esa visión que hace que uno vaya un poquito más allá. Le agradezco, de igual forma le agradezco al equipo de ASA, vamos a estar atentos ahí, pendientes a los hermanos ASA, saludos y bendiciones. Los esperamos pronto por Panamá, por ahí voy a hacer los contactos con ustedes y créanme que un abrazo de parte de Panamá. Igualmente, muchas gracias por participar. Willy, tienes la palabra, hermano. Gracias. Buenas tardes con todos los hermanos de Casaca Roja desde Perú. Acá los saluda Willy Jerez. Una pregunta para Heriberto una exposición bastante clara, bastante conocimientos, bastante libros también atrás tuyo, excelente. Dime, Heriberto, de todas las experiencias que tú has tenido, ¿cuál es en tu vida la que te marcó más y la que fue más difícil de determinar cuál fue la causa de un incendio? Bueno, quiero decir que me está haciendo una pregunta súper transversal, así me mueve el piso en distintas áreas. Mi primera investigación fue impactante. Las investigaciones yo en este momento soy un especialista criminalista especializado en fuego criminal. Me he especializado estos últimos años en el fuego de combustión humana y fuego industrial. Entonces quiero decir que hay un montón de incendios que me han marcado en relación a lo trágico. Lo tuve conversando hace unos días atrás. El investigador de incendios establece la dinámica del fuego, pero también establece la historia. Entonces, le voy a contar un caso puntual que fue muy fuerte para mí, porque hay muchos casos fuertes. Un caso puntual muy fuerte sucedió en Cuenca, en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Y sucedió porque la historia es la siguiente. Un señor no importa la nacionalidad, X, un señor
tenía un departamento en una parte con bastante dinero y contrató a una persona para hacer aseo. Y por motivos de seguridad la dejó encerrada con llave. Esta persona fue con su hija. Era una madre de unos 29 años y una hija de 14. Ambas fallecieron en esta historia. Pero una cosa es comprender la dinámica del fuego. Hubo una fuga de gas, una deflagración, una explosión. Cuando uno comprende la historia en dinámica y luego lo unes con la historia humana, es heavy, es fuerte, es un momento fuerte, es un momento que comprendes porque, por ejemplo, la hija la encontramos en el baño y la madre sobre ella. Comprendes que sobrevivieron a la primera deflagración y luego trataron de protegerse. Ese momento fue muy fuerte para mí como bombero, romper la burbuja de creer que la gente cuando muere en un incendio, muere como en los cuentos de hadas. O sea, como que eso le enseñan a los bomberos, ¿no? Que la gente muere como en un sueño, como, y salen pajaritos, y resulta que la historia es mucho más fuerte, mucho más dura. Entonces, tomar conciencia de eso, de esas historias, que son muchas, es fuerte. Me tocó ir a investigar en Lima un fuego en Larcomar, fuerte, 4 personas fallecidas. Estuve donde encontramos los cuerpos de los trabajadores. A la par, me involucré de manera anexa con un accidente terrible que recién habían tenido hace poco con los 3 hermanos fallecidos de la Roma. Entonces, las historias de las personas, para mí siempre son fuertes, y las tomo con mucho respeto y cariño. Y a los hermanos peruanos le tengo un montón de cariño. Mis queridos hermanos, queridos y respetados hermanos. Gracias por tus palabras. Sí, es cierto, acá en la Romana hubo un incendio en la parte del sótano que hubieron trabajadores acuartelados ahí, por decirlo así, y de la Roma 3 que fallecieron 3 bomberos aplastados por un fuego, ¿no? Hay que darle otra dosis, de nuestra institución. Gracias por tu respuesta, Heriberto, un fuerte abrazo a la distancia, y Heriberto, para ti también, Félix. Es un gusto verlos de acá a la distancia, y saludos fraternales para vosotros y para todos los hermanos de Casaca Roca que están en este momento en comunicación con todos nosotros. Gracias. Gracias, Willy, excelente. Muy buena participación. Si hay alguna otra persona que tenga algún comentario, antes de darle paso, esa posición, Heriberto, es bien ruda, por decirlo de alguna manera. O sea, el estar en presencia de personas que superaron una primera etapa y en la segunda etapa de la situación del fuego no pudieron salir adelante, es bien cuesta arriba. Hay que estar allí para definitivamente saber qué es lo que se siente y lo que se vive. Bueno, como habíamos comentado al principio, creo que no hay más ninguna persona por allí, nuestra intención inicial era básicamente que pudiéramos hablar un poco de la 1033, que Heriberto nos hiciera esta breve pero concisa introducción de la norma, los avances específicamente que hemos estado alcanzando, obteniendo posterior a su publicación, toda esta información que hemos venido revisando todos, y por supuesto conociendo las inquietudes de todos los que han asistido el día de hoy a la sesión. Tuvimos cerca de 85 personas en sala, o sea, un número bastante importante para efecto de este tema. O sea, eso dice mucho, eso dice que hay muchísima gente interesada y que tenemos que seguir trabajando en el tema y para el tema, y por supuesto para con ustedes. Vamos a estar muy pendientes de estas actividades en el futuro. Por supuesto, le damos las gracias a Heriberto por su tiempo, por su jocosidad, su alegría y su disponibilidad, porque estas son cosas que nos apasionan, y los que hacemos el mundo de las emergencias, y más allá de trabajar en el mundo de las emergencias, nos gusta el tema de la formación, de la preparación, de crear nuevos cuadros, de generar puntos de relevo, o sea, personas que trasciendan detrás de nosotros y que por supuesto sigan el camino de la formación. Es lo que nos mueve día a día a hacer este tipo de actividades. Dios mediante, en el tema de la investigación de incendios, vamos a estar
de manera presencial, como les había comentado, en septiembre en México, con un curso de investigación de incendio con Heriberto, y todo aquel que necesite en su región, en su locación, en su departamento, que esto llegue hasta ustedes, simplemente contáctenos, que nosotros vamos a estar allí dispuestos a ayudarles y a darles lo mejor de nosotros, no solamente en 1033, sino en cualquiera de los temas que están relacionados con el mundo de NFPA, porque sería injusto movilizarnos hasta una locación en la cual ustedes estén y solamente hacer una cosa con ustedes, no. Haríamos todas las que podamos trabajar, independientemente de lo que eso de alguna manera pudiese manejarse o costar, porque no estamos hablando en este punto de dinero, sino de básicamente de participar, o sea, de trabajar con ustedes en los temas relacionados al manejo de las emergencias. De verdad que estamos bien agradecidos con todos. Heriberto, tus palabras de cierre. Sumarme a tu agradecimiento, agradecer la buena onda que ha tenido la gente que nos ha acompañado. Muchas gracias a los hermanos de todos los países que nos están acompañando. Estoy seguro de que, sobre todo si se está retransmitiendo, que va a tener una excelente vista posterior. Y nada, pues agradecerte también a ASA por la confianza y estamos súper esperanzados. La gente que ya nos conoce, sabemos que somos súper serios en estos temas y estamos súper esperanzados en poder ofrecer un producto de certificación en NFPA 1033 por primera vez para la región y en español, de manera muy seria, clara y concisa para nuestra gente. Eso es lo último que tengo que decir. Muchas gracias. Seguro que sí, así va a ser, si Dios mediante. Muchas gracias a todos, de verdad que sí, a todos los que participaron. Aquí están nuestros contactos por si necesitan hablar con nosotros y por supuesto nos despedimos como siempre. El estar preparado siempre marca la diferencia y así ya vamos, hacia exponernos menos y trabajar más. Muchas gracias a todos y que pasen feliz.